Buenas noches. Vamos a continuar con la tercera parte de esta entrega de la creación de una aplicación web. Esto fue lo que hicimos en la entrega anterior, donde creamos la interfase principal de nuestra página y que simplemente definimos dos páginas maestras para contenido principal y el contenido de las páginas internas del sitio. Ahora vamos a crear digamos que es la capa de interfase o la capa del usuario, la capa de interfase de usuario. Vamos a crear otras dos capas que nos van a permitir pues manejar, gestionar la información que está en la base de datos SQL Server que creamos en la primera entrega. Vamos a proceder porque esta va a ser un poquito más larga la sesión. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a crear un nuevo proyecto. Vea que tenemos una solución. Dentro de esta solución creamos un proyecto que se llamó Web Hotel, que era una aplicación web. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. En realidad lo que vamos a crear es un proyecto nuevo de tipo WCF o Windows Communication Foundation, que es el que nos va a permitir interceder entre mi capa de usuario y mi capa de datos. En este caso sería la capa de, de, de la lógica que vamos a aplicar en la aplicación. Entonces, entre los proyectos de Visual C# tenemos una serie de proyectos y vamos a utilizar un proyecto de tipo WCF o Windows Communication Foundation y vamos a crear una biblioteca de servicios WCF. Entonces acá vamos a crear ese servicio y le vamos a poner WCF Hotel. Así se va a llamar nuestro servicio. Entonces acá le vamos a decir, vamos a buscar una carpeta que nos sea fácil encontrar este proyecto. Vamos a crear en C, vamos a crear una nueva carpeta que se llame WCF Hotel. Entonces ahí seleccionamos esa carpeta y creamos esta biblioteca de servicios WCF. Él nos va a crear en realidad dos archivos, uno que implementa la interfase que vamos a utilizar del servicio y la otra la que nos crea la clase donde se implementa la interfase. Entonces como punto que continúa ahora vamos a colapsar nuestro proyecto de interfase web y vamos a concentrarnos en el WCF. En este WCF vean que tenemos un eService, que es la implementación del eService. Vean acá nos muestra una serie de información que vamos a utilizar en nuestra aplicación. En esta parte del video vamos a crear solamente la parte del WCF. Luego en una cuarta entrega vamos a crear la parte de la clase que va a permitir utilizar el WCF. Como veremos, un WCF está formado por un Service Contract, es básicamente el contrato de servicio que vamos a tener la aplicación que la consume con él. Y luego del Service Contract tenemos lo que se denominan Operation Contract, que básicamente son contratos de operación, que son las funciones o los métodos que el WCF me va a permitir a mí para consumir el mismo WCF. Y luego pues vamos a tener una serie de datos que se van a establecer dentro de lo que se llama una sección de Data Contract, que es el contenedor de datos que va a tener el WCF. Aquí vamos a tener un contrato de datos y vamos a tener varios data member. Por cada uno de los atributos que formen parte de este contrato o de este data contract vamos a tener miembros de datos o data code. Para continuar, nosotros vamos a modificar estos servicios, les vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner
vamos a cambiarles el nombre. Aquí le vamos a decir cambiar nombre, y en vez de decir eService 1 le vamos a poner eService Hotel. Y a este otro vamos a cambiarle también el nombre. Bueno, ahí lo vamos a hacer a este service, que es, digamos, el que va a implementar toda la parte de la funcionalidad de la interfase. También vamos a ponerle service, vamos a poner service hotel, perdón, le vamos a poner service hotel. Ok, listo. Entonces en este eService, este que está acá, lo podemos ver acá en la implementación, vamos a comenzar a quitar unas cositas ahí que no me van a servir. Voy a quitar este service contract, y vamos a crear una serie de contratos de operación. Voy a quitar todo esto también, voy a quitarlo, eso no tiene ningún problema en quitarlos. Vamos a establecer nuestras propias operaciones de contrato o operation contract. Digamos que en este caso voy a quitar también dentro de la clase, en este caso voy a quitar todos estos que están acá, no me van a servir de mucho, entonces vamos a quitarlo. Voy a quitar toda esta información que no me está sirviendo para nada acá, y voy a dejar solo esto, ¿verdad? Ok, aquí me faltaron unos de cierre, me imagino. Ok, bueno, veamos, ahí vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no tengo miembros de contacto. Entonces vamos a crear en este servicio un servicio que me permita a mí gestionar los datos de los usuarios. En este caso podemos ver, si yo le doy control S, me va a servir el explorador de servidores en este caso. Entonces yo en este explorador de servidores voy a crear una nueva conexión que me va a permitir conectarme con mi base de datos y tener acceso a la base de datos que yo voy a requerir para este WCF. Entonces le señalo cuál es mi servidor. Posteriormente le voy a indicar cuál es mi base de datos. Puedo probar la conexión, no hay ningún problema, y luego le doy a aceptar. Entonces ya tengo una conexión de datos que me indica que ahí tengo acceso a la información que creé en SQL Server 2012, y me interesa usuarios como tal, y tengo esta información que tengo por ahí. Vamos a ver si podemos ver las propiedades de cada uno. Entonces yo aquí voy a crear una clase. Para gestionar esa clase de usuario voy a tener la misma información que tengo acá, la voy a crear como una clase que va a permitir accesar esa base de datos. Entonces lo puedo crear acá y decirle que esto es una clase que se llame usuarios. Ok, me va a permitir cambiar eso, y le voy a decir que me cambie de composite a usuarios, y voy a crear una serie de data member. Entonces le voy a decir acá que tengo una propiedad que es string, se va a llamar usuario ID, le vamos a poner el mismo nombre, y le voy a poner los identificadores de la clase para obtener y devolver valores. Que ya tengo un miembro de esa clase, voy a copiar otros, todos los que están ahí, voy a copiar los varios. Ok, necesito ahora usuario ID, necesito el nombre del usuario, necesito también los apellidos, necesito también lo que son el teléfono, usuario, nombre, apellidos, teléfono, bueno, dirección. Requiero el teléfono, o sea, todos estos datos que están acá vienen para acá. Ok, aquí es que me faltó cerrar con esto.
Entonces por eso me está dando error, eso no hace falta ahí. Bueno, ahí sí. Vamos a cerrarlo acá. Cerramos acá. Cerramos acá también. Y cerramos acá. Y nos falta un data member, ¿verdad? Bueno, aquí es que nos faltó el punto y coma. Aquí nos falta uno, que vendría a ser ok, esto viene siendo la clave. Ok, listo. Ya tenemos todos los miembros que yo necesito para esto, para crear la clase usuario. Entonces, en la interfase que en este momento estoy creando, voy a crear una serie de operaciones para manejar esos datos que se van a relacionar a nivel de objetos con esa base de datos que se llama usuario. Entonces, una operación muy corriente o común es consultar digamos los usuarios. Entonces le voy a decir algo que se derive de usuarios, o sea, un usuario, consultar usuarios. Y en ese consultar usuarios yo le voy a enviar como parámetros el usuario ID y le voy a mandar como string la clave. Eso quiere decir que yo voy a tener que implementar en la clase que implemente esta interfase, tengo que implementar esa consulta, ¿verdad? Luego voy a crear otras operaciones y acá voy a decir que ahora ya esto lo que va a devolver es un usuario. Él va a consultar usuarios, le va a pasar estos dos parámetros, va a crear un dataset y posteriormente me va a devolver un usuario con todos estos campos que definí acá, porque son parte de esta clase que se denomina usuarios. Ahora voy a tener otra operación, digamos que es también común, digamos que ahora no va a ser derivada de eso, sino que va a ser void, o sea que no va a devolver ningún resultado, sino que en este caso vamos a agregar un usuario. Vamos a ponerle consultar usuario, porque es uno solo basado en estos dos datos que están ahí. Ok, ahora agregar usuario, vamos a tener que tenga un usuario ID, vamos a ponerle todos los campos porque él va a agregar un usuario. Él va a agregar también el nombre, va a agregar los apellidos, vamos a seguir aquí, vamos a agregar lo que es la dirección, va a agregar cuando se registre el usuario un teléfono y va a agregar por primera vez la clave. Luego él tendrá que cambiarla, ¿verdad? Pero inicialmente eso es lo que hacemos. Ahora vamos a agregar otra operación también común que va a ser, por ejemplo, la de actualizar un usuario. Volvemos a agregar estos valores, los mismos, porque en realidad lo que vamos a actualizar cualquiera de los datos que están ahí, pero que necesitamos el usuario ID para identificar vamos a necesitar esa información. El último que vamos a crear es el de eliminar usuario. Entonces copiamos esto, vamos a crear ahora otra operación que se va a llamar eliminar usuario. Eliminar usuario. En este caso solo voy a necesitar una información, el usuario ID. Entonces lo único que voy a necesitar es el usuario ID. Él no me va a devolver nada, ni en agregar usuario, ni actualizar usuario, porque lo que vamos a hacer es una operación directamente sobre la base de datos sin que tenga que recuperar ningún registro ni nada por el estilo. Entonces procedemos a grabar esta interfase que luego vamos a implementar en nuestra clase Service Hotel, ¿verdad? Que es la que nos va a servir para eso. Yo les había dicho que íbamos a
a seguir en una próxima entrega, pero creo que lo vamos a hacer de una vez porque necesitamos la clase que nos va a permitir crear el acceso a la información en este servicio, en este WCF. Todavía no podemos implementar esta información. Vea que aquí tenemos un montón de errorcillos, pero en realidad lo que tenemos que hacer es que la clase que implementa el service tiene que implementar todo esto que está definido por el usuario. Digamos, en este caso Service Hotel, en este caso Service Hotel está implementando el eService Hotel, que es este que está acá. Si lo vemos acá, tenemos esta rayeta que está acá que nos dice que necesitamos implementar la interfase eService Hotel. Entonces le damos ahí y él nos va a implementar toda la parte que nos hace falta de eso. Entonces vamos a eliminar esto, en realidad no nos interesa, pero vean que ya me implementó toda la parte de la interfase, cómo consultar usuario, agregar usuario, actualizar usuario, eliminar usuario. Esa es la información que yo necesito implementar, pero en este momento no lo puedo hacer porque necesito realmente otra clase que me permita ingresar a la capa de datos de mi base de datos. Entonces en este caso voy a dejarlo pendiente acá y lo que voy a hacer es agregar una nueva solución, perdón, un nuevo proyecto a mi solución que me permita hacer todo eso. Voy a cerrar todo esto que está acá para que no me cree mucha cosa acá en mi aplicación. Voy a dejar solo los dos que estamos haciendo del WCF y vamos a agregar a nuestra solución un nuevo proyecto que en este caso va a ser un proyecto de tipo clase, una aplicación, una biblioteca de clases, ¿verdad? Vamos a irnos para ahí y luego vamos a crearlo en el disco en una nueva carpeta que se llame clase hotel. En esa clase lo vamos a crear. Ahí seleccionamos la carpeta y vamos a crear la clase, se nos va a llamar clase hotel y le damos a aceptar. Esta clase lo que va a hacer básicamente, esta clase la vamos a poner aquí, también le vamos a poner clase hotel, ¿verdad? Vamos a llamarla así para que no tengamos algún problema, se llama igual. Ok. En esta clase lo que vamos a hacer es posiblemente el acceso de mi WCF a mi base de datos. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a nombrarla aquí también, vamos a ponerle un nombre muy característico que se va a llamar CAD, que significa clase de acceso a datos, y se va a llamar hotel. Entonces así le vamos a poner el nombre a nuestra clase y así se va a llamar. Así, dentro de esta clase vamos a crear un objeto que me permita tener acceso a mi base de datos. Vamos ahora a agregar una fuente de datos que nos va a permitir hacer eso. Vamos a agregar un nuevo elemento, ¿verdad? Un nuevo elemento que nos va a permitir tener esa capa de acceso a los datos. Ese le vamos a llamar, es un recurso que nos va a permitir de generar un dataset, que es un conjunto de datos. A este le vamos a llamar, le vamos a poner un nombre DST, de dataset, datos, digamos, o vamos a poner DST usuarios, hotel, le vamos a poner, perdón, ok, le vamos a dar DST hotel. En este conjunto de datos yo voy a crear un objeto que me va a permitir a mí poder utilizarlas yo solo con arrastrar las tablas hacia acá,
puedo crear un modelo de mi base de datos utilizando un dataset en este caso. Ellos se mantendrán ahí, todos los que yo quiera utilizar. Puedo crear los datasets que yo quiera y ponerle los nombres que yo quiera. En este caso yo quiero solo crear en este dataset, digamos, inicialmente con la tabla usuarios, porque es aquí donde yo voy a trabajar. Entonces observen que se llama usuarios table adapter, así se va a llamar el que me va a permitir accesar tanto lo que son los atributos de la tabla en el dataset como a las operaciones que yo pueda establecer acá. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una consulta que me permita actualizar. Entonces le digo que sea utilizar instrucciones SQL. Posteriormente le digo que eso es un update, le digo siguiente y me aparece todo eso que está ahí. Podría yo decir directamente el SQL que necesito. En este caso le digo necesito actualizar los usuarios, ¿verdad? Donde el set nombre es igual a un parámetro que se denomine nombre. También necesito actualizar los apellidos con un parámetro que se llame igual apellidos. Necesito actualizar, en ese caso era dirección, es igual a un parámetro que se llame dirección. También necesito actualizar el teléfono con un atributo que se llame igual, podemos ponerle teléfono y le vamos a decir bueno, y también la clave con un atributo que se denomine clave, y luego le decimos el condicionante que es el where, y le ponemos en ese caso el usuario. En este caso es usuario ID, ¿verdad? Usuario ID, que es este campo que está acá, ¿lo ven? Es igual también a otro parámetro, usuario ID. Ok, aquí a esto le vamos a decir siguiente y le vamos a poner una actualizar usuario, un nombre de la consulta, actualizar usuario. Ok, finalizamos y ya tenemos actualizar usuario. Ahora vamos a agregar otra que va a ser la de agregar un miembro. También va a ser usar instrucciones SQL. Luego vamos a ver cómo podemos usar procedimientos almacenados o crear un procedimiento almacenado. Crearlo o usarlo, posteriormente lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hacer un insert y le vamos a decir, ahora sí, va a ser un insert into la tabla donde vamos a agregar, que sería usuarios. Le ponemos los campos que vamos a insertar. En ese caso le ponemos usuario ID, le ponemos también el nombre, le ponemos los apellidos, le ponemos la dirección, le ponemos el teléfono y le ponemos la clave. ¿Con cuáles valores? Le ponemos un values y le ponemos todo esto mismo, nada más que como parámetro. Y para eso pues para eso le vamos a anteponer acá el símbolo de ampersand, que nos indica que va a ser un parámetro. Vamos a ponerlo por acá. Ok, y listo, ya tenemos nuestra función de insertar en SQL Server. Ok, entonces ahora vamos a llamarla de algún modo. Entonces le vamos a decir agregar usuario. Listo. Vamos a crear ahora, bueno, lo finalizamos. Ahí está nuestro actualizar usuario, agregar usuario. Ahora lo que vamos es agregar otra que
va a ser también de SQL, pero en este caso va a ser de eliminar, ¿verdad? Eliminar, le decimos siguiente, y aquí básicamente simplemente le decimos delete from, from la tabla donde quiero borrar usuarios, y un where, y le decimos que sea usuario ID, que me elimine siempre y cuando el usuario es igual al parámetro usuario ID. Le decimos siguiente, y aquí le decimos eliminar usuario. Ok, terminamos esto, ya tenemos nuestro otro eliminar usuario. Ahora vamos a crear la última, que sería seleccionar unos usuarios. Vamos a usar un SQL, pero en este caso nos va a devolver filas, no solo un valor, sino que me va a devolver filas, o sea, un conjunto de datos. Entonces acá yo le voy a decir todo eso que está ahí, básicamente el usuario ID, el nombre, apellido, dirección, teléfono de la tabla usuario. Podemos crear este DBO y le vamos a poner lo siguiente, un where, y le vamos a poner en este caso where usuario ID va a ser igual a usuario ID, que sería la primera condición, y que la clave sea igual al parámetro clave que le estoy enviando. Ok, ya tenemos entonces nuestro consultar usuario. En este caso le decimos que no va a rellenar un table, sino que va a devolver un data table, y se va a llamar en este caso consultar usuario, solo un usuario, ¿verdad? No todos los usuarios. Le decimos siguiente y tenemos nuestro dataset creado. Ahora pues lo que resta en este caso es utilizarlo. Lo vamos a grabar, y quedando aquí mismo en nuestra clase vamos a ir a implementar estas mismas que tenemos ahí. En este caso vamos a consumir estas operaciones que tenemos en el dataset. Vamos a comenzar con lo primero en esta clase, y vamos a crear primero que todo una clave, una variable que sea estática, que sea de tipo usuarios table adapter. En este caso vean que no nos está aceptando esto. En realidad aquí necesitamos un user, entonces le decimos acá, lo apretamos acá, y vamos a decirle que use esta biblioteca que se nos puso acá. Este DST Hotel Table Adapter es básicamente esto que está acá, ¿verdad? La tabla se llama DC Hotel y es Usuarios Table Adapter. DC Hotel, la clase Usuario Table Adapter, que me permite accesar las funciones que están acá. Ok, una vez resuelto eso, le digo una Usuarios Table Adapter, y vamos a crear un adaptador que es el que se me va a conectar a ese dataset, y eso va a ser igual a decir que es una instancia de miembros usuarios, table adapter, ¿verdad? Tenemos esa variable que vamos a utilizar como conector con el dataset. Vamos a comenzar a crear algunas de las implementaciones de las clases, como por ejemplo agregar usuario, para poder acceder a agregar usuario. Entonces en este caso vamos a decirle que vamos a agregar un usuario, y aquí le vamos a poner el string. Vamos a ver cuáles son los campos que están ahí. String usuario ID es un parámetro. String
le damos a también el nombre. Vamos a seguir aquí agregando string apellidos. Vamos a decirle string dirección. Le vamos a decir string teléfono. Y luego le vamos a decir string clave. Y luego creamos el cuerpo de la función. Aquí lo que le vamos a decir a este agregar, vamos a agregarlo mediante el adaptador. Este adaptador lo que va a hacer es agregar usuario, como lo ven ahí. Y luego en agregar usuario lo que vamos a hacer en este momento son los parámetros que me está pasando en este momento. String, entonces podría pasar esto que serían el usuario ID. Le voy a pasar el nombre, le voy a pedir los apellidos, le voy a pasar la dirección, le voy a pasar también el teléfono y le voy a pasar la clave. Ok, ahí tenemos clave, bueno, es con C mayúscula, clave. Ya tenemos nuestra primera implementación de esta función. Vamos a seguir ahora con declarar otra función. En este caso vamos a decirle consultar miembro. En este caso vamos a crear el dataset que habíamos creado de DST Hotel. Le vamos a decir usuarios data table, porque lo que va a devolver es básicamente un data table basado en lo que está implementado en el dataset que le pusimos DST Hotel, y le vamos a decir consultar usuario. Y ese consultar usuario lo que le vamos a pasar en realidad es el usuario ID, y le vamos a pasar también como string lo que sería la clave. Ok, una vez que estamos ahí, que tenemos, bueno, este consultar usuario, tenemos que verlo, ok, porque tenemos que devolver el valor, entonces todavía me va a dar un errorcito ahí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que a través del adaptador vamos a consultar un usuario y le vamos a pasar el usuario ID y le vamos a pasar la clave, y eso es lo que vamos a retornar a través de la función. Entonces ahí ya no me va a dar error. Ya tenemos entonces cómo consultar ese usuario. Ahora vamos a crear la actualización y le vamos a decir public static para que no se vuelva a requerir la creación de la instancia de la clase. Le digo void, ¿verdad? En este caso es actualizar usuario, y acá voy a tenerle que pasar casi que esto mismo. Entonces voy a copiar esto que está acá para no tener que digitar mucho, y voy a pasarle esa misma información, ¿verdad? Y la voy a crear acá. Lo que voy a decirle es adaptador, y ahora sería actualizar usuario, pasándole esos datos, y lo voy a copiar desde acá. Ahora es actualizar, no incluir. Entonces lo pasamos por acá y listo. Ahí tenemos nuestra clase. En ese caso vamos a ver qué pasó acá. 6 argumentos, quiere decir, vamos a ver qué es lo que tiene en este caso. Tiene usuario ID, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono y la clave. Usuario ID, nombre, apellido, dirección, teléfono y clave. Vamos a vernos en el dataset cuáles son los parámetros que espera actualizar usuario. En este caso nosotros podemos modificar la operación que está en el dataset dándole clic derecho y decirle configurar. Así vemos nuestro SQL como está creado. Dice set nombre, nombre, apellidos, apellidos, dirección, dirección. Entonces, nombre, apellidos, dirección, dirección, teléfono, teléfono, clave a clave y usuario ID. Ok, entonces en este caso
tenemos que actualizar el nombre. Bueno, para no tener problemas vamos a decirle que actualice también esta. No importa que lo vuelva a escribir, no, para que reciba todos esos valores que están ahí. Vamos a ver. Finalizarlo, vamos a grabar. Ok, vamos a ver si no nos da errorcito ahora. Él no espera, dice no esperan. Vamos a ver. Toma 6 argumentos: 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es que nos falta uno. Usuario ID, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono y la clave. Algunos no me hace falta ahí. Vamos a ver cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios mío, no lo veo. Usuario, nombre, apellidos, dirección, teléfono y clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. No sé por qué aquí tiene un... Vamos a ver. Vamos a configurarlo, a ver cuántos parámetros está recibiendo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Ahí los tiene. Este no haría falta eventualmente porque eso se mantiene. O sea, ya les va a esperar esos todos esos parámetros. Ok, vamos a ver qué está pasando acá, porque en realidad no encuentro cuál será el problemita que estamos haciendo. Entonces, muy fácil, le decimos adaptador actualizar usuario y él nos va pidiendo lo que él espera. Vean que dice string usuario ID. Entonces le vamos a pasar el usuario ID, luego espera el nombre, luego espera los apellidos, luego espera la dirección, luego espera el teléfono y finalmente espera la clave. Entonces eso debería estar bien. Ok, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos algún problemita que no sé por dónde anda acá, pero posiblemente sea un errorcito que no se ve. 1, 2, 3. Ah, perdón, es que aquí le puse este ampersand aquí, ahí es donde está el error, ¿lo vieron? El teléfono le puse un ampersand, entonces ahí está el problema. Ok, ya cometimos un error, entonces ya eso nos demora un poco de tiempo esto. Bueno, ahora sí ya está bien, ¿lo vieron? Ese es el error, así que tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a crear la segunda, que sería crear el de eliminar usuario. Eliminar usuario. En este caso, él va a esperar solamente un string ID usuario, no usuario ID. Eso es lo que va a esperar. Y luego invoco al adaptador y le digo que ese adaptador va a ser eliminar usuario. Y lo único que le voy a pasar es el usuario ID. ¿De acuerdo? Con eso, pues, vamos a eliminar el usuario con solo pasarle su identificador, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora lo guardamos. Lo que sigue ahora, puedo cerrar esto, ya no me interesa, no lo voy a usar más, creo. Lo que vamos a hacer ahora es compilar la clase. Entonces le decimos generar. Vamos a compilar la clase, ahí se está compilando, hay una operación de compilación iniciada. Él comienza a compilar y me dice que la compilación está correcta. Entonces acá vamos a cerrar esta clase y vamos a consumir esa clase dentro del WCF. ¿Cómo consumimos eso? Pues creando una referencia a esa clase. Entonces acá le vamos a decir reference y le vamos a decir
agregar referencia. En este caso lo que vamos a hacer es una que está en nuestra solución. Vean que es clase hotel, que es la que acabamos de hacer. Entonces la creamos ahí, la aceptamos. Ya nos queda acá la referencia a esta clase que está acá. Entonces acá vamos a comenzar a programar ya el service como tal, el WCF, porque si ya tenemos ahora cómo hacerlo. Entonces en consultar usuario, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este consultar usuario nos está pasando el usuario y la contraseña. Entonces borramos esta línea y ahora lo que hacemos es crear una referencia a cat. Bueno, le pusimos clase hotel, ¿verdad? Clase hotel. Debimos llamarla cat hotel directamente a la clase. Bueno, ya nos quedó así. Clase hotel. Y vamos a llamar al dataset tst hotel y a usuarios data table, que va a ser el dataset donde tenemos los datos, ¿verdad? En ese caso. Y le vamos a decir que vamos a tener un objeto que se llama mi tabla, que eso va a ser igual a no ya al dataset, sino que más bien vamos a decirle el clase hotel, ¿verdad? En ese caso clase hotel, que es la clase que voy a consumir, y aquí le voy a decir el sea, bueno, se llama igual. Vamos a ver cómo le pusimos a esto. Le pusimos, vamos a verla acá, cómo le pusimos cada hotel. Debería mostrarse aquí. Bueno, clase hotel, y se quedó igual. Cometimos error, pues no importa, ahí va. Debería llamarse cat y ponerle un nombre a cada uno. Clase hotel, el proyecto y la clase en sí. Y aquí lo que vamos a hacer es crear, consultar. Bueno, consultar no lo estamos viendo. Vamos a ver si acá lo creamos público, que sería consultar usuario, perdón, en cada hotel. Vamos a ver, consultar, no la establecimos, ¿verdad? Ahí nos quedó esa clase, no la declaramos para ser consumida, no la veo ahí. Aquí está consultar hotel, aquí nos faltó el static para que nos pudiera en ese caso poder consultar el ¿cómo se llama? Ok, tiene que estar estático. Vamos a tener que volverla a crear, porque ustedes vieron que no podía declararla ya. Entonces una vez tengo que volverla a compilar, la voy a volver a generar, la compilo. Ok, listo. Y luego me voy a devolver nuevamente al service. Voy a ver si podemos conectarnos aquí. Vamos a cerrar esto acá, y en el WCF vamos a actualizar todas las referencias, a ver si ya la tenemos ahí. Nos vamos al service donde tenemos esto, a ver si nos aparece consultar usuario. Bueno, vean, ya me apareció consultar usuario. En este caso voy a mandarla a consultar, que era lo que teníamos aquí, que teníamos que enviar. Aquí tenemos que mandar aquí nos lo va a pedir usuario ID, y le vamos a mandar la clave, ¿verdad? Para que la consuma y me devuelva bueno, aquí no me está devolviendo nada, todavía nos falta retornar mi tabla, que en este caso la estoy ok, vamos a ver cómo está la cosa acá. Ya tenemos la clase. Entonces ahora lo que necesito es hacer una serie de chequeos. Ahora lo que vamos a decirle es preguntar que si trae datos. Si mi tabla, ¿verdad? Si mi tabla en ese caso
rows. Ok, vean que aquí no me aparece row. Posiblemente aquí hay que agregar una referencia. Entonces aquí en reference voy a agregar una referencia que necesitamos, pero ya no es del proyecto, sino de los ensamblados del framework. Vamos a buscar una referencia por acá, a ver si de datos que me va a servir para esta clase de dataset extension. Tengo que agregarla para que me aparezca ese row que estoy necesitando. Vamos a ver si es cierto. ¿Lo ven? Ya me apareció el rows para determinar si él tiene filas en mi tabla. Y le digo count y le digo que si eso es mayor que 0, ¿verdad? Entonces si eso resulta, entonces me voy a meter a una parte programática donde le voy a decir, voy a crear una instancia de clase hotel y el dataset de ese hotel, y aquí usuarios row para saber las filas del registro. Esto es para poder, bueno, para poder castear, hacer un casting de lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer un casting y luego ese casting va a ser de mi tabla .rows y lo voy a poner que sea la 0, la que acabo de obtener. Vamos a ver si nos funcionó ese casting. Bueno, ahorita lo retomamos a ver cuál es el error que me está dando. Vamos a ver qué dice. Ok, ya ahorita lo corregimos. Vamos a ver la clase. Tenemos la clase, tenemos el dataset, tenemos el row y tenemos mi tabla.rows. Bueno, pero es que aquí no hemos declarado de qué tipo es. Sí, necesitamos primero decirle, crear la instancia de ese registro en particular. Entonces aquí tenemos que decirle primero clase hotel y luego decirle el dataset hotel y luego miembro, la parte de, perdón, los miembros, las row, las filas, usuario row, ¿verdad? Y vamos a poner una tabla, digamos mi registro. Esto es igual a eso. Ok, ahora sí vamos a estar bien. Ya vamos a crear mi registro en base a lo que sea cada fila de usuario row, cada fila de usuarios que provengan de ese dataset que está en la clase hotel. Y luego vamos a obtener la primera fila de mi tabla convertida haciendo el casting a clase hotel de st hotel usuario row, que sería esa instanciación en sí. Y luego pues en este caso puedo decirle, voy a utilizar de el service hotel lo que sería la creación del objeto, que en este caso es este objeto, que es lo que yo quiero devolver. Lo está pasando aquí, que requiero devolver para que vamos a ver, algo está pasando por acá, pero vamos a ver qué pasó antes de irnos de vuelta para allá. A ver qué pasó por acá. Ahí tenemos todo esto. Ok, luego tenemos esto, tiene que terminar acá. Ok, y esto debería terminar ahí arriba en namespace. O sea, este está faltando acá, está sobrando, digo. Ok, vamos a salvar de una vez. Ok, entonces tenemos que crear un objeto de este tipo en el service. Entonces aquí le vamos a tener que vamos a crear de usuarios, vamos a crear digamos, vamos a crear usuarios, y vamos a crear una instanciación de ese componente que acabamos de ver, de ese objeto. Usuario es un nuevo usuario, ¿verdad? Una instanciación de ese objeto que está ahí. Y luego en este le vamos a decir usuario punto, y ya va a tener acceso a los componentes o los data members de ese objeto. Entonces le decimos
usuario ID es igual a lo que traemos en este caso de mi registro punto usuario ID también, y a usuario nombre es igual a mi registro punto nombre. Seguimos ahí con el resto. Usuario, la instancia, apellidos es igual a mi registro punto apellidos. Usuario, dirección es igual a mi registro punto dirección, y usuario punto teléfono es igual a mi registro punto teléfono. Y finalmente usuario punto clave es igual a mi registro, que es porque es la fila, punto clave. Hasta ahí estamos bien. Y ahora lo que le decimos es que retorne el objeto como tal, el objeto que se llama usuario. Si no trajera ningún valor acá, o sea, si no tuviera ninguna fila, significa que viene vacío. Entonces necesitamos decirle que me retorne nada, o sea, que me retorne un null. Y con eso pues ya le doy, ya creé consultar usuario en ese caso. Ahora agregar usuario. Aquí en esta clase lo que voy a hacer es, en este caso sería crear de la clase hotel, en ese caso llamar a DC hotel también, o clase hotel, perdón, clase hotel de nuevo, y luego ahí sería agregar usuario y le voy a pasar los valores. Usuario ID, le voy a pasar el nombre, le voy a pasar los apellidos, le voy a pasar la dirección, le voy a pasar el teléfono y le voy a poner la clave. ¿Ya? Con eso lo tenemos. Aquí debe ver que esto está en mayúscula, supongo. Sí. Y luego me voy a actualizar usuario. En esto es parecido, ¿verdad? Vamos a copiar esta y la vamos a pegar acá. En realidad aquí lo que llama no es agregar usuario, sino aquí vamos a cambiar por actualizar usuario. Y lleva los mismos valores, ¿verdad? Y finalmente la de eliminar usuario, vamos a decirle clase hotel se llama igual, y le decimos eliminar usuario, y ahí lo que le pasamos es el usuario ID nada más. Con eso pues tendríamos, perdón, vamos a acá y listo. Con eso tenemos implementado nuestra servicio, mi WCF, para ser consumido posteriormente por una aplicación cliente. Vamos a dejar acá este video para posteriormente crear una prueba del WCF para ver cómo está funcionando y posteriormente crear el consumo de este WCF en una aplicación web. Muchas gracias.